Chapter 56. Chapter 56. Close 2. Punto de vista general. Equipo de expedición. A lo lejos se veían 16 figuras corriendo por un campo abierto. Entre ellas, destacaban dos hombres. En los brazos de uno de ellos colgaba una pequeña figura que miraba hacia atrás con pánico. Detrás de estos hombres, 13 pequeñas figuras corrían presas del miedo, mientras un enorme oso las perseguía sin descanso. La brillante luz de la luna iluminó el campo abierto y reveló una cabaña. Esta cabaña era el destino del equipo de expedición. Hace unos momentos, el enorme oso los había descubierto y no les quedó otra opción que correr hacia la cabaña en busca de refugio. Rugido. El oso gigante rugió, su imponente figura claramente visible a la luz de la luna. Estaba ansioso por alcanzar a las figuras que corrían delante de él. Por alguna razón, eran muy rápidos, tal vez debido a la adrenalina o algo más, pero el oso no consideró esto. Todo lo que quería era atraparlos y destrozarlos por atreverse a entrar en su territorio. El rugido pareció animar al equipo de expedición, que corrió aún más rápido. Bombur, presa del pánico, miró hacia atrás y vio que el oso se acercaba a ellos. Inmediatamente instó a sus pies a correr lo más rápido que pudieran. Milagrosamente, su obeso cuerpo respondió y, con una velocidad inusual para una figura como la suya, logró superar a los otros enanos y alcanzar a las dos figuras más altas. 8 soplido soplido soplido. La respiración entrecortada de Bombur puso a los enanos aún más nerviosos. Thorin gritó con la intención de motivar a sus hombres. Rápido. Rápido. Sin embargo, los gritos de Thorin no fueron necesarios, ya que los enanos, al ver la figura cada vez más imponente del oso, corrieron como locos, utilizando toda la energía que les quedaba en esa crítica situación. Todo esto lo observaba un grupo de orcos montados en wargos. Observaban desde la distancia en el bosque, liderados por Azog. Después de meses de recuperación, Azog todavía sentía el dolor de la nueva cicatriz que había recibido. Era una humillación. Primero de la madre, ahora del hijo. Sí, Azog sabía que Aldril era el hijo de Tindoniel, ya que tenía el mismo olor, ojos y cabello que ella. Cada vez que recordaba el miedo que sentía, su furia y su deseo de venganza se intensificaban. No se detendría hasta que esos asquerosos enanos y el hijo de esa miserable mujer estuvieran muertos. En su rostro se formó una mueca de disgusto. No quería que esos bastardos murieran a manos del oso. Quería ser él quien los matara. Pero esos eran solo sus deseos. Si el equipo de Thorin moría a manos del oso, los enanos quedarían sin líder y serían más fáciles de erradicar. Sí, estaba ese enano de barba roja, pero Azog estaba seguro de que podría matarlo. 1. Tum, tum, tum. El suelo temblaba con cada paso que daba el oso, su enorme cuerpo hacía temblar la tierra, testimonio viviente de su inmenso tamaño. El equipo de expedición lo sintió, sudando profusamente, como si esta persecución nunca terminara. La cabaña parecía retroceder con cada paso que daban. Pero todo esto no eran más que alucinaciones. Al poco rato, Aldril, Gandalf y, sorprendentemente, Bombur, fueron los primeros en llegar a la cabaña. Frente a ellos había una enorme puerta de madera asegurada con una cadena. En su desesperación, Bombur tiró de la cadena con la esperanza de romperla. «Hazte a un lado», gritó Aldril, que ya había derribado a Bilbo. Con un movimiento rápido, desenvainó su espada. Tintinar. El sonido de la cadena cayendo resonó cuando Aldril la cortó. Rápidamente, Gandalf y Bombur abrieron la pesada puerta. Bilbo, siendo el más pequeño, corrió a través de la abertura mientras la puerta se estaba creando. Los demás miembros llegaron corriendo y entraron a toda prisa en la cabaña. Aldril y Gandalf comenzaron a cerrar la puerta después de que entró el último enano. Sintiendo que la puerta se cerraba demasiado lentamente, todos comenzaron a empujar. Cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, la cabeza del oso apareció en el hueco que quedaba. Cundió el pánico y aplicaron más fuerza con la esperanza de cerrar la puerta. Pero el oso no se rindió y ejerció aún más fuerza. Al ver esto, Aldril no esperó más y le dio un poderoso puñetazo en el hocico al oso, obligándolo a retroceder. Los demás aprovecharon rápidamente la oportunidad para cerrar la puerta. Pensé que íbamos a morir, dijo Kili, desplomándose en el suelo cerca de la puerta. Fili asintió con la cabeza y se apoyó contra la puerta. ¡Ah! Gritó involuntariamente mientras la puerta temblaba por los continuos golpes del oso. ¡Bang, bang, bang! Los golpes continuaron, la puerta y el suelo temblaron. Tuvieron suerte de que la puerta fuera muy gruesa, capaz de soportar golpes tan potentes. Los enanos contuvieron la respiración, temiendo que hacer ruido pudiera agitar aún más al oso.
A medida que pasaban los minutos, los golpes y los ruidos externos cesaron. Solo entonces los enanos dieron un suspiro de alivio y se desplomaron en el suelo. ¿Se ha ido?, preguntó Ori acercándose a la puerta y colocando una oreja contra ella, tratando de escuchar si el oso todavía estaba cerca. Eso espero, añadió Nori. No te acerques demasiado a la puerta. Susurró Balin con urgencia, tirando de Ori hacia atrás, temiendo que el oso pudiera entrar en cualquier momento y atacarlos. ¿Qué clase de oso es ese?, preguntó Thorin, volviéndose hacia Gandalf, esperando que el mago respondiera a su pregunta. Gandalf suspiró aliviado, sintiendo que el oso se había ido. Se sentó en un fardo de heno cercano y miró a Thorin. Él es el amo de este lugar, dijo, sorprendiendo a los enanos, cuyos rostros estaban llenos de incredulidad. Aldril ya lo sabía, pero aún así fingió sorpresa, levantando una ceja. ¿El dueño de este lugar?, preguntó Kili con incredulidad, incapaz de imaginar cómo un oso podía vivir en un lugar así. Por lo que vio, parecía un lugar donde viviría una persona, no un oso. O tal vez el oso sea su mascota, pensó. Gandalf, al ver las caras incrédulas, explicó. Sí, esta es su casa. Es un cambiapiel. Su nombre es Beorn. ¿Un cambiapieles? ¿Qué es eso?, preguntó Bilbo con curiosidad, ya que nunca había oído ese término antes. Mientras tanto, con Azog. Azog estaba muy molesto. Vio cómo el equipo de expedición logró entrar en la cabaña, escapando del oso gigante. Parecía que el destino todavía quería que Thorin y su grupo estuvieran vivos. Un orco que estaba a su lado se acercó y le preguntó, ¿los atacamos? La pregunta le valió al orco una mirada irritada de Azog, quien, con un rugido furioso, dijo, no seas estúpido, este es el territorio de ese oso y dudo que podamos matarlo con nuestros pequeños números. Dirigiéndose a otro orco, le dio una orden. Vigílalos. Cuando se vayan, infórmame. Los mataremos en el camino. En ese preciso momento, el sonido de pasos a través de un arbusto lo puso alerta, temiendo que otra criatura pudiera surgir y atacarlos. Pero bajó la guardia al ver a un orco alto, pálido y deforme, con una estructura de metal que cubría parte de su cráneo, montado en un warg. Se trataba de su hijo, Bolg, a quien había dejado a cargo del ejército mientras perseguía a los enanos. El orco no saludó a su padre, no era su costumbre. Con un gruñido, habló en voz alta. Traigo un mensaje del amo. Quiere que vayas a Dol Guldur. Esto sorprendió a Azog, que permaneció en silencio unos segundos antes de mirar a su hijo. Los enanos son tuyos. Mátalos en el camino. Dicho esto, instó a su warg a irse y se fue. He vuelto y soy más fuerte. Orcos inmundos. Puede que todavía tenga dolor, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. 4. Disfruten el capítulo, agradezco mucho sus comentarios de apoyo, es gratificante saber que cuando una camarada necesita ayuda siempre habrá alguien dispuesto a ofrecer una mano de apoyo. Punto de vista general. Maldita sea, eso estuvo demasiado cerca, dijo Bombur mientras exhalaba un suspiro de alivio. Estaba completamente exhausto. Nunca había corrido tanto en toda su vida. Necesito una chuleta ahumada para recuperar algo de energía, murmuró mientras su enorme y corpulento trasero tocaba el suelo. Necesitaba descansar un poco. ¿En serio? Uf, ¿estás pensando en comida en un momento como este?, preguntó Dwalin incrédulo, con las manos apoyadas en las rodillas, lo que demostraba lo agotado que estaba. Probablemente quemó todas sus calorías durante ese sprint y necesita reponerlas, dijo Aldril con una sonrisa irónica, provocando que los demás enanos se echaran a reír. Bombur, en particular, se dio unas palmaditas en el estómago mientras reía. Así es, por eso necesito que me traigas algo de comer, Aldril, o moriré de cansancio, respondió Bombur. No le molestaba el comentario de Aldril sobre su peso. Ya lo consideraba un amigo, y entre amigos es normal burlarse sin malicia. Gandalf observaba todo esto con una sonrisa. En algún momento sacó su pipa, le añadió unas hojas enrolladas y las encendió mágicamente. Dio una calada y luego exhaló el humo. Su actitud relajada llamó la atención de Thorin, que no podía entender cómo Gandalf podía estar tan tranquilo después de todo lo que acababan de pasar. Oye, Gandalf, dijiste que la casa pertenece al oso, ¿lo conoces?, preguntó finalmente Bilbo, que llevaba tiempo sintiendo curiosidad. Al principio estaba demasiado nervioso para hablar, pero el comportamiento despreocupado de Gandalf lo tranquilizó. La pregunta de Bilbo despertó el interés de todos, que también sentían curiosidad por el oso. Aldril, que estaba desempacando comida, se detuvo. Aunque sabía quién era el oso, se mantuvo en silencio para no levantar sospechas.
Gandalf dio otra calada a su pipa mientras observaba los ojos curiosos del grupo. Después de unos momentos, se sentó en un pajar cercano y dijo: su nombre es Beorn. Es un cambiapiel, a menudo muy temperamental y territorial cuando está en su forma de oso. Gandalf le hizo un gesto a Aldril para que trajera un poco de agua. Aldril obedeció, le entregó una cantimplora y, después de tomar un sorbo, Gandalf continuó. Pero cuando está en su forma humana, puedes razonar con él. Sin embargo, hizo una pausa mientras miraba a los enanos antes de agregar: hasta donde yo sé, no le gustan los enanos. Sus palabras pusieron nerviosos a los enanos. Les inquietaba oír que era arriesgado quedarse en la cabaña. No querían ni imaginar lo que pasaría si Beorn regresaba y los encontraba, sobre todo si se enojaba y se transformaba en aquel oso gigante. Gandalf notó las expresiones nerviosas en los rostros de los enanos y pudo adivinar lo que estaban pensando. Agitó la mano con desdén. Probablemente esté patrullando su territorio en este momento. Probablemente olió a los orcos. Así que no hay problema en quedarse aquí, pero no toquen nada, solo encuentren un lugar para dormir. Dicho esto, se tumbó en el pajar en el que había estado sentado, y lo declaró su cama. Ah, da igual, estoy muy cansado, dijo Bozur, ligeramente aliviado por las palabras de Gandalf. Además, ahora que lo pensaba, ¿qué tenían que temer con Aldril y Gandalf con ellos? No habían matado al oso porque Gandalf dijo que no sería prudente, así que a Bozur ya no le importaba. Se tumbó en otro pajar y se durmió al instante. Los demás siguieron el ejemplo de Gandalf y Bozur, encontrando lugares para descansar, mientras Bombur continuaba molestando a Aldril para que les diera algo de comer. Con un suspiro, Aldril sacó unas piernas cosidas de su anillo y se las entregó al encantado Bombur. Esta era una característica de su anillo. Aparentemente, la comida estaba bien conservada en su interior. Todavía necesitaba aprender más sobre su anillo espacial, pero con el tiempo, lo descubriría. Aldril inspeccionó el área en busca de un lugar adecuado para descansar. La cabaña era espaciosa y tenía mucho heno esparcido porque más adelante había un pequeño corral con ovejas y vacas. Supongo que es mejor dormir sobre heno que sobre el suelo frío, murmuró Aldril mientras se tumbaba en un pajar cerca de Bilbo. Había un sitio libre junto a Bombur, pero no quería tener que lidiar con sus ronquidos y sus gases malolientes. Bastaron unos minutos para que el aire se llenara de ronquidos. Los enanos tenían esa cualidad. Bastaba con tumbarse un momento para quedarse dormidos. Aldril permaneció despierto unos minutos más, releyendo las habilidades que tenía, solo para pasar el tiempo. Después de unos minutos más, el sueño finalmente lo venció. Bilbo esperó unos momentos hasta que estuvo seguro de que todos estaban dormidos. Sacó con cuidado el anillo dorado que había recogido en el reino de los goblins y lo examinó de cerca. Era extremadamente hermoso a sus ojos, verdaderamente precioso. Pero para su fortuna, el anillo aún no había despertado, por lo que no estaba bajo su influencia. Simplemente lo estaba inspeccionando porque era la primera vez que veía un anillo tan hermoso y, además, si se lo ponía, se volvería invisible. Mientras Bilbo examinaba el anillo, Aldril estaba teniendo un sueño muy extraño. El sueño de Aldril, 3. Aldril se encontró en un vasto y oscuro campo de batalla. No sabía qué estaba pasando, enanos, elfos y humanos luchaban juntos. El cielo, una vez brillante, ahora era gris, adornado con águilas y dragones que luchaban en el aire, creando una vista realmente impresionante. 6 miró hacia abajo y vio a Anglachel en su mano derecha, la espada negra forjada por Eol. Su hoja emitía un resplandor oscuro, la frialdad de la hoja contrastaba con el calor de las llamas que adornaban el campo de batalla. A lo lejos, una luz atrajo su atención. Allí estaba alguien muy familiar y querido para él. Su madre, Tindoniel, sostenía a Angirel en alto, rodeada de elfos. Su figura irradiaba la luz blanca plateada de Angirel, llenándolo de inspiración con solo verla. Apartó la mirada de su madre, porque frente a ella estaba Sauron. Podía reconocerlo. La armadura y la altura le resultaban demasiado familiares. Detrás de él, un ejército de orcos se preparaba para la batalla. 5 En ese momento, una luz brillante brilló en el cielo, dispersando las nubes grises. Apareció la figura de un barco radiante, navegando por el cielo con gracia y elegancia. A lo lejos, una figura imponente se alzaba, cubriendo las montañas circundantes. El barco avanzó sin miedo hacia la imponente figura. Un Aldril quedó atónito ante estas imágenes, pero no duró mucho, ya que su cuerpo se movió involuntariamente. Agarró con fuerza la empuñadura de Anglachel, y su luz oscura brilló aún más cuando una figura oscura se materializó ante él.
Su mera presencia irradiaba maldad, crueldad y destrucción. Un ser alto vestido con una armadura oscura lo miraba con fiereza. Junto a esta figura, apareció un ser radiante, igualmente alto, con puños resplandecientes con luz dorada. En algún momento, el cuerpo de Aldril se movió junto al otro ser, ambos cargando hacia la figura oscura. Con un poderoso salto, chocó su espada contra la masa de la figura oscura. Fue en ese momento que todo a su alrededor se desvaneció, algo lo estaba despertando, pero antes de que despertara por completo, una voz siniestra y aguda habló. Cuando las estrellas caigan del firmamento y los mares devoren la tierra, el Hijo de la Luz empuñará la espada forjada en las sombras. En la última batalla, los valientes se alzarán contra la oscuridad primordial, y el fuego del Silmaril brillará una vez más en la cima de los cielos. El destino de Arda se decidirá, y la creación llegará a su fin, o a su renacimiento, porque esto es, 7, con Bilbo. El anillo era extremadamente valioso. Bilbo había estado jugando con él durante mucho tiempo. Levantó la vista ligeramente, inspeccionando los alrededores para asegurarse de que todos estuvieran dormidos. Notó que Aldril respiraba con dificultad. Era extraño, pero pensó que Aldril solo estaba teniendo una pesadilla. Satisfecho de que todos estuvieran dormidos, Bilbo deslizó cuidadosamente el anillo en su dedo y, para el ojo externo, su figura desapareció. Fue en ese momento que Aldril abrió de repente los ojos, sobresaltando tanto a Bilbo que rápidamente se quitó el anillo y se dio la vuelta, esperando que Aldril no lo hubiera notado. Pero un suave susurro de Aldril llamó su atención. Dagor Dagorat, lo oyó murmurar. Bilbo, curioso, se giró para mirarlo y vio que Aldril se agarraba la frente. Esto lo preocupó, así que guardó el anillo, se levantó y se acercó a Aldril. ¿Estás bien?, preguntó, su preocupación era evidente en su voz. Al oírlo hablar, Aldril levantó la vista y frunció el ceño. Sí, estoy bien, solo que no recuerdo lo que soñé, dijo, con la mirada distante, como si fuera cierto que no recordaba nada. Oh, eso es normal. A veces yo tampoco recuerdo lo que he soñado, respondió Bilbo, aliviado de que no lo hubieran descubierto. Si no puedes dormir, podemos hablar, añadió. No tenía mucho sueño, así que hablar con Aldril sería una buena forma de pasar el rato. Sacudiendo la cabeza ligeramente, Aldril lo miró y le dedicó una sonrisa agradecida. Gracias por preocuparte, pero estoy muy cansado, Bilbo, y tú también deberías dormir. Tenemos un largo día por delante mañana, dijo antes de recostarse de nuevo en el heno y cerrar los ojos. Tienes razón, convino Bilbo, frotándose la nuca. Al ver que Aldril estaba acostado, hizo lo mismo. Tal vez era hora de dormir. Podría jugar con su anillo en otra ocasión. 1. La mañana siguiente. Cuando Aldril abrió los ojos, vio a todos los enanos reunidos, discutiendo algo que no podía oír bien. Se levantó y se estiró, con los huesos crujiendo al hacerlo. Sacó un poco de agua de su anillo y se lavó la cara. Necesitaba una ducha, ya que había pasado un día desde la última vez y se sentía sucio. Con calma, caminó hacia donde estaban los enanos. ¿Qué está pasando?, preguntó con curiosidad. Su pregunta llamó la atención de los enanos, que le hicieron espacio para mirar a través de una pequeña abertura. Miren ahí afuera, dijo Kili nervioso. Después de escuchar las palabras de Kili, Aldril se inclinó y miró. Afuera se encontraba una figura alta y musculosa. Su torso desnudo reflejaba sus músculos cincelados y una barba larga y negra adornaba su rostro severo. Aldril se sorprendió, esta figura no se parecía en nada al actor de la película. Este hombre, que debía ser Beorn, parecía más bien un enorme guerrero vikingo. En ese momento, Gandalf se acercó. Oh, parece que Beorn ha regresado. Tenemos suerte de que no haya entrado y nos haya matado, dijo con calma, provocando que todos lo miraran con los ojos muy abiertos. ¿Qué?, preguntó Gandalf, desconcertado por sus reacciones. De todos modos, Aldril, ven conmigo. Deberíamos saludar al dueño de la casa. Dicho esto, se dirigió hacia una puerta que conducía al patio donde se encontraba el gigante. Cómo el oso no había entrado por esa puerta era un misterio que Aldril no planeaba resolver. Algo todavía lo inquietaba, sabía que había tenido un sueño, pero no podía recordarlo. Decidió no pensar más en ello, suspiró y siguió a Gandalf. 6. Para los curiosos busquen el Dagor Dagorat, es el fin del mundo descrito por Tolkien, Aldril jugará un papel importante, su presencia acelerará este fin del mundo. 10. Punto de vista general, con los enanos. Antes de que Aldril despertara, los enanos habían sido despertados por un Bofur sobresaltado, cuyo grito logró despertar a la mayoría de ellos.
Algunos, como Aldril y Bilbo, permanecieron profundamente dormidos, ajenos a lo que estaba sucediendo. Siguieron rápidamente a Bozur, que miraba ansioso hacia el exterior de la cabaña. Por un momento, pensaron que era el oso, pero se sorprendieron al ver a un hombre gigante blandiendo un hacha, aparentemente cortando leña. ¡Maldita sea! ¿Quién es ese gigante?, preguntó Kili preocupado. Su pregunta llamó la atención de su hermano Fili, que pasó junto a él para mirar hacia afuera, igualmente sorprendido. Ya debe habernos notado, por eso está blandiendo el hacha con tanta furia, dijo, sonriendo nerviosamente a los demás. Sin embargo, Balin negó con la cabeza, refutando la idea. No lo creo. La casa es enorme, dudo que nos haya visto. Era lógico, eran demasiado pequeños para que alguien los notara en un lugar tan grande. Pero su razonamiento quedó descartado cuando Thorin se acercó a ellos. Lo has olvidado. Es muy probable que sea la persona de la que nos habló Gandalf. Su olfato debe estar bastante agudizado debido a su transformación en oso, por lo que es posible que ya nos haya olido y sepa que estamos en su casa. Su expresión seria transmitía la gravedad de la situación. Pensándolo bien, Thorin tenía razón. Existía la posibilidad de que un efecto secundario de su transformación fuera la adopción de rasgos parecidos a los de un oso, lo que podría ser posible dada la gran cantidad de pelo que cubría su cuerpo. El razonamiento de Thorin dejó a los enanos en silencio, intercambiando miradas nerviosas. Nori, con voz temblorosa, se acercó a Thorin. Creo que sería mejor que nos fuéramos. Podríamos escabullirnos por la puerta principal. Muchos asintieron con la cabeza, no querían alertar al gigante y correr el riesgo de que se convirtiera en un oso enfadado por haber invadido su hogar. Sin embargo, Dwalin, el más gruñón de los enanos, lo agarró por el cuello y le dijo con fiereza, escupiendo mientras hablaba. No volveré a correr. No me importa si es un oso o un grupo de orcos. Estoy cansado de correr. Si es necesario, me quedaré como cebo, pero no volveré a correr. Su arrebato sorprendió a Nori, que frunció el ceño con desagrado. Agarró las manos de Dwalin y, justo cuando estaba a punto de gritarle, la voz tranquila de Gandalf, casi mágica en su efecto, las tranquilizó. No hay necesidad de discutir. Si aún estamos vivos es porque nuestra apuesta dio resultado y, sin su ayuda, dudo que lleguemos muy lejos, dijo, acercándose al grupo con calma. Todos sabéis que los orcos siguen persiguiéndonos. Este terreno abierto no nos ofrecerá protección contra los wargos. Sería muy difícil escapar de ellos sin tomar prestados algunos caballos de Beorn. Las palabras de Gandalf eran bastante razonables. Todos entendieron que escapar sin los caballos sería casi imposible, por lo que asintieron con la cabeza en acuerdo. Pero eso no impidió que sintieran miedo en lo más profundo de sus corazones. ¿Quién no tendría miedo de un gigante capaz de transformarse en oso, capaz de devorarte de un solo bocado? Gandalf asintió con satisfacción ante la aceptación de los enanos y los miró muy serio. Escuchen, debemos ser muy educados. Traten de comportarse lo mejor que puedan. Recuerden, hizo un gesto dramático para desagrado de los enanos, levantó un dedo y habló en voz baja. No le gustan los enanos, así que cuiden sus modales. Se oyó a los enanos tragar saliva. Solo Thorin se mantuvo firme, con el rostro sereno y la actitud tranquila. Tenía que demostrar a sus hombres que, a pesar del peligro, mantenía la calma. Después de todo, eso es lo que debe hacer un rey. ¿Y si no le gustamos?, preguntó Thorin con calma. Era la pregunta que todos se hacían. Esperaban que Gandalf dijera que simplemente los echaría y no los ayudaría, pero sus expectativas se vieron frustradas por las siguientes palabras de Gandalf. Es muy sencillo. Nos destrozaría. Todos los que no le agradan están enterrados en el suelo o en su estómago. Las tranquilas palabras de Gandalf dejaron atónitos a los enanos. Luego miró hacia afuera. Oh, parece que Beorn ha regresado. Es una suerte que no haya venido a matarnos. Todos comenzaron a maldecir a Gandalf en sus mentes. ¿Cómo podía estar tan relajado en un momento como este? ¿Qué?, preguntó Gandalf como si lo que había dicho no fuera nada, su actitud los hizo suspirar. Durante el transcurso de la conversación, Aldril ya se había unido a ellos. Sin querer prolongar el asunto, Gandalf le habló a Aldril y le pidió que saliera con él para saludar a Beorn. Justo cuando Gandalf estaba a punto de abrir la puerta trasera que conducía a Beorn, se detuvo un momento y se volvió hacia el grupo. Pensándolo bien, Bilbo, tú también vienes. ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué?, preguntó Bilbo rápidamente. No quería salir y enfrentarse a aquel gigante. Prefería quedarse allí y evitar el riesgo de ser destrozado. Por primera vez, los enanos le dieron la razón a Bilbo.
No era que fuera un cobarde, al contrario, no era tan tonto como para correr riesgos innecesarios. Vamos, Bilbo. Estarás conmigo y con Gandalf. No hay nada que temer, dijo Aldril con calma. No le tenía miedo a Beorn. Sabía por la historia que Beorn los ayudaría. Pero si en cualquier momento las cosas salían mal y Beorn atacaba, lo detendría. Si era necesario, lo mataría, era capaz de hacerlo. Después de todo, sus habilidades habían sido mejoradas. Las palabras de Aldril parecieron tranquilizarlo, mientras dejaba escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Está bien, me sentiré seguro contigo, dijo Bilbo, sonriendo y relajando su cuerpo. Oye, ¿no te sientes seguro con nosotros? Se quejó Dwalin, aunque comprendía lo que quería decir Bilbo. Aldril y Gandalf eran los más fuertes del grupo, pero aún así se sintió ofendido. Ah, suspiró Gandalf, volviéndose hacia los demás. Recuerden ser educados. Cuando les dé la señal, salgan de dos en dos. No queremos abrumarlo, dijo antes de abrir la puerta y salir, seguido por Aldril y Bilbo. Recordadlo bien, les recordó Aldril. No estaba seguro de si la historia cambiaría, así que les instó a ser educados, aunque su comentario iba dirigido principalmente a Dwalin, que gruñó molesto al captar la indirecta de Aldril. En el patio, Beorn estaba cortando leña y necesitaba desahogar su ira. Primero, unos orcos habían invadido su territorio, lo que lo había irritado mucho. Luego, unos enanos tontos se habían refugiado en su casa. Era natural que se sintiera enojado. No los había matado porque su instinto le decía que sería una mala idea. Había gente muy peligrosa entre ellos, probablemente gente que no quería matarlo y que solo había huido de él para evitar un enfrentamiento. Eso les valió un punto a su favor, permitiéndoles dormir en su casa. Sus instintos empezaron a gritarle que fuera cauteloso. Rápidamente giró la mirada hacia la dirección en la que percibía el peligro. 3 figuras emergieron de su casa, un mago, un humano. Era extraño. También tenía el olor de un elfo. Detrás de ellos, un pequeño enano los seguía. Así que estos son los peligrosos, pensó, mirando rápidamente a Gandalf y Aldril. Buenos días, dijo el mago. Su actitud amable demostraba que habían venido a hablar con él, por lo que no habría pelea, y por eso estaba agradecido, no quería arriesgarse a morir. Media hora después, alrededor de la enorme mesa del comedor se encontraba sentado todo el grupo de la expedición. La conversación con Beorn había sido agradable, y él aceptó cordialmente a los enanos una vez que supo que habían matado al rey Goblin. Este rey había enviado grupos de asalto para robar su ganado, algo que lo molestaba mucho. Ahora, con la muerte del rey Goblin, esos goblins cobardes no serían tan tontos como para continuar con sus incursiones. En el centro de la mesa había un gran banquete. Leche, pan, queso, frutas, carne, una amplia variedad de alimentos dispuestos para su disfrute, mostrando los amplios recursos alimenticios de Beorn. Los enanos, que al principio estaban nerviosos, ahora estaban exultantes. Pocas veces tenían acceso a tanta variedad de alimentos, así que sin dudarlo, comenzaron a devorar la comida como bestias. Gandalf y Bilbo les lanzaron miradas de fastidio. Aunque Beorn los había aceptado, deberían haber sido educados por cortesía, pero a pesar de su desagrado, sabían que los enanos no mostraban cortesía a la hora de comer, así que solo podían expresar su irritación a través de miradas. Un Aldril, por su parte, comía con elegancia. No estaba seguro de si se debía a su sangre élfica, pero desde que descubrió su herencia, una profunda necesidad de demostrar siempre elegancia se había arraigado en él. Probablemente eso despertó la parte élfica de él. Podía sentir las miradas de desaprobación de Gandalf y Bilbo dirigidas a los enanos, pero no les prestó atención, pues sabía que esa era simplemente la naturaleza de los enanos. A Beorn no le molestaba la falta de decoro de los enanos. Comprendía que tenían hambre, después de todo, los había perseguido un grupo de exploración orco. Al principio, no comprendía por qué no se habían enfrentado a ellos, hasta que le dijeron que el grupo de exploración estaba formado por docenas de orcos montados en wargs. Aunque el mago y el humano podrían haber sido capaces de encargarse de todos ellos, los enanos no habrían tenido tanta suerte y lo más probable es que hubieran perecido después de un tiempo. Se dio cuenta de que la taza del enano líder estaba vacía, así que como gesto cortés, se acercó y entabló una pequeña conversación mientras servía más leche. Así que tú eres el famoso Thorin Escudo de Roble. Ahora entiendo por qué te persigue el grupo de orcos. Tu cabeza es muy valorada por Azog, dijo sin rodeos.
Thorin, ligeramente sorprendido, lo miró y tomó la taza con serenidad, asintiendo en agradecimiento antes de tomar un sorbo, dejando que la leche le enfriara la garganta. ¿Cómo conoces a Azog?, preguntó. Beor, con un resoplido, dejó la jarra a un lado y se sentó en el asiento más alto de la mesa. Después de todo, aquella era su casa. Una vez intentó esclavizarme, pero fue un tonto y la mayoría de sus hombres murieron. El cobarde huyó en cuanto le lastimé el ojo, dijo en tono burlón, con un tono teñido de fastidio. El recuerdo por sí solo lo irritaba. Ese maldito orco había venido gritando que lo esclavizaría, solo para huir como un cobarde. Entonces, él también huyó de ti, ¿eh?, murmuró Thorin con una sonrisa. Estaba enojado, pero también algo complacido. Parecía que Azog no era tan fuerte como parecía. Después de todo, ya había huido de él una vez, luego de Aldril y ahora, al parecer, también del oso. ¿Hay más como tú?, preguntó Kili. Balin, sintiendo que era de mala educación hacer semejante pregunta sin pensarlo dos veces, le dio un codazo, lo que le hizo sisear levemente de dolor. Pero a Beor no le importó la pregunta directa. La apreciaba y no le gustaba que la gente se anduviera con rodeos. No lo sé. Nunca he salido de aquí, así que no estoy seguro de que haya otros como yo, respondió con indiferencia, tomando un gran trago de su jarra de leche. No había ninguna bebida alcohólica en su despensa. Después de todo, no le gustaba. Prefería la leche fresca que producían sus vacas. Otra diferencia con la película, pensó Aldril. Ya no le sorprendía. Era probable que esas tramas fueran una mezcla de las del libro y las de las películas. Sin embargo, era una pena que nunca hubiera leído los libros. Supongo que quieres volver a Erebor, dijo Beor, dirigiendo una mirada a Thorin, quien asintió con la cabeza. Así es, confirmó Thorin. Precisamente por eso debemos llegar antes del día de Durin, añadió Gandalf, dando bocanadas a su pipa. Aún tenéis tiempo, continuó Beor. Os propongo que descanséis en mi casa. Tómate tu tiempo para recuperar fuerzas. Su propuesta fue recibida con una mirada silenciosa por parte de los enanos. No entendían cómo aquel hombre, que antes había querido devorarlos en forma de oso, ahora les ofrecía descansar en su casa. Aceptaremos tu oferta, dijo Gandalf con una sonrisa radiante. Después de todo, tenemos que pasar por el Bosque Negro y necesitamos estar en las mejores condiciones. Sus palabras fueron recibidas con unanimidad por el grupo, que coincidía con Gandalf. Necesitaban reponer energías. Una noche de sueño no los recuperaría por completo. ¿Bosque Negro?, murmuró Beor antes de sacudir la cabeza. Si vas a ese lugar, te recomiendo que seas extremadamente cauteloso. Una fuerza oscura está aterrorizando ese bosque. Criaturas oscuras deambulan por él. He oído lo mismo. Tenemos pensado tomar el camino de los elfos. Con suerte, será más seguro, dijo Gandalf, compartiendo su plan. No había nada de malo en decírselo. ¿Más seguro? Beor le dirigió una mirada burlona con un bufido desdeñoso. Esos elfos se han retirado a las partes más profundas del bosque. Dudo que encuentres un camino seguro a mitad de camino. Luego se levantó lentamente de su silla. Cuando hayas recuperado tus fuerzas, te ayudaré. Los orcos seguirán persiguiéndote, así que para acelerar tu viaje, te prestaré mis caballos. Esto fue recibido con un asentimiento unánime por parte de todos, agradecidos por su ayuda. Lugar desconocido, campo de flores. Legolas había decidido seguir su corazón, no habría problema en estar solo a su lado, una idea razonable, según él. Un solo encuentro había bastado para que entablaran una estrecha relación, y la felicidad irradiaba de ellos en cada encuentro. Su cercanía había llegado a tal punto que la condujo hasta aquel preciado rincón del reino de su padre, una vasta pradera que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Las flores adornaban el lugar, una sinfonía de colores que se mecían con la suave brisa, esparciendo un aroma dulce y embriagador. Quería compartir un momento especial con ella, adornar con una sonrisa aquel bello rostro. Es un lugar maravilloso, Legolas, dijo sonriendo mientras corría por la vasta pradera, extendiendo los brazos y cerrando los ojos mientras daba vueltas en círculos. Legolas la observaba con un amor palpable, su dulce sonrisa iluminaba cada rincón de su ser. Para él, ella era más que una simple compañera. Era su luz de Arendil, la estrella que brillaba con un resplandor único en la inmensidad de su existencia. Esa mujer, tan pequeña como una flor, pensó mientras la veía correr, disfrutando del hermoso lugar. Como un pétalo a la deriva en el viento, sonrió Sigrid radiante. Me atrae como la fuerza de la tierra, continuó mirándola con amor, sintiendo que su corazón se aceleraba de felicidad. Con un fuerte latido.
Corrió hacia él. Ven, Legolas, dijo, tomándole las manos. Sintió su suave tacto. Mi corazón cayó del cielo a la tierra en un movimiento vertiginoso, observó su rostro, radiante de alegría. Mi primer amor. Escribí este capítulo con mucho cariño para nuestro querido Legolas, él quizás no pueda tener un hijo con la hija de Bard, pero Eru no impedirá que estén juntos, todo gracias a nuestro querido Aldril jaja. 5. Que se jodan aquellos a quienes no les gusta el sentimentalismo en una relación. 4. Punto de vista general. Lo agradezco, descansaremos unas semanas antes de partir, dijo Thorin con su habitual seriedad. Sabía que Beorn tenía razón. Una sola noche de descanso no los recuperaría por completo, y esta casa era segura, lo que les permitía descansar sin temor a ser atacados por los orcos. Dudaba que fueran tan tontos como para desafiar a Beorn. Muy bien, descansad. Iré a buscar más leña, respondió Beorn mientras salía de la casa en dirección al bosque. Esta vez no se transformó en oso, ya que su temperamento cambia cuando lo hace, volviéndose a menudo muy agresivo. No quería atacarlos por accidente. Ver a Beorn marcharse alivió el miedo que aún albergaban los enanos. Estaban agradecidos por su ayuda, pero todavía temían que en cualquier momento Beorn pudiera transformarse en un oso y atacarlos. Maldita sea, no puedo comer tranquilo con ese gigante cerca, dijo Bombur mientras comenzaba a devorar la comida dispuesta sobre la mesa. Los otros enanos asintieron en señal de acuerdo. Por alguna razón, la presencia del gigante los hacía sentir incómodos, especialmente después de que Gandalf había mencionado que no le gustaban los enanos. Sí, será mejor que comamos bien mientras él no está, añadió Glóin, atiborrándose de patas de cordero, sin prestar atención a las frutas y verduras que había a su alcance. Prefería la carne. No era un elfo tonto que comía plantas. Odio la leche. ¿No tenemos vino?, se quejó Dwalin, frustrado. No le gustaba la leche. Este banquete de carne debía ir acompañado de vino, no de leche. Era evidente que todos los enanos empezaron a desahogarse con lo que habían guardado en la manga. No habían hablado por miedo, pero ahora que el gigante se había ido, podían soltar sus maldiciones y palabras groseras. Con un suspiro, Gandalf se reclinó en su silla, sacó su pipa y dio una calada. Aquellos enanos eran demasiado ruidosos. Afortunadamente, Beorn ya se había alejado lo suficiente como para no oír los comentarios de los enanos. «¡Qué viaje tan largo!», murmuró. Muy pocas veces en su vida había viajado con enanos, pero sin duda, esta era la más molesta de todas. Estos enanos, en particular, eran muy ruidosos, groseros y maleducados. Bilbo sintió lo mismo. Su pequeño cuerpo se desplomó en la enorme silla. Afortunadamente, había terminado de comer. De lo contrario, su apetito se habría desvanecido al ver a los enanos comiendo como animales. No tenían modales en la mesa, lo cual era muy molesto, pero no le impedía apreciar el ambiente alegre que comenzaba a tomar forma. Podían ser groseros y sin modales, pero sin duda eran muy buenos amigos que lucharían a tu lado hasta la muerte. «Oye, Aldril, ¿tienes vino en tu anillo? Si es así, sácalo». «Odio la leche cuando como carne», gritó Glóin mientras seguía masticando, lo que provocó que la comida saliera disparada de su boca y salpicara las barbas de los enanos cercanos. Esta escena hizo que Bilbo hiciera una mueca de disgusto y se sacudiera de la cabeza con repugnancia. Aldril, que estaba a su lado, lo vio y sonrió divertido. «Esto es todo lo que queda», dijo, sacando 3 botellas de vino de su anillo y colocándolas sobre la mesa. Los enanos las agarraron rápidamente y comenzaron a pelearse por quién se quedaría con una botella. A su lado, Bilbo admiraba el dedo donde estaba colocado el anillo. «Es espectacular cada vez que lo veo. Es de gran ayuda para los viajes largos», decía mientras admiraba el color plateado del anillo, aunque para él, su anillo era mejor. Lo hacía invisible y era dorado, un poco más bonito que el de Aldril. Riendo suavemente ante el comentario de Bilbo, Aldril sacudió la cabeza divertido. Bilbo era muy expresivo. Era fácil saber lo que estaba pensando. Volviendo su mirada hacia el mago gris, notó que Gandalf tenía los ojos cerrados, la pipa todavía en su boca. «Oye Gandalf, ¿cuánto falta para llegar al Bosque Negro?», preguntó. Sin abrir los ojos, Gandalf respondió perezosamente. «Si nos dan caballos, tardaremos un mes». Eso era lo único que odiaba a Aldril. Los viajes eran muy largos. Pero su lado aventurero le decía que era una experiencia maravillosa que debía atesorar. Thorin, que era el más civilizado, levantó una ceja ante el comentario de Gandalf. Afortunadamente, todavía tenían tiempo para llegar a su destino. De lo contrario, los habría instado a partir de inmediato ese mismo día.
Este fue uno de los cambios que Aldril había logrado. En la historia original, el grupo llegó justo a tiempo, pero con la ayuda de Aldril para lidiar con los orcos y otras situaciones, su viaje se había acortado. Además, por alguna razón, los caballos no se cansaban tanto cuando estaban cerca de la estrella sombra. Caballos, murmuró Aldril mientras se recostaba, recordando a Estrella de las Sombras, su preciado caballo. No podía negar que lo extrañaba. Se sentía muy extraño estar sin él. Espero que estés bien, amigo mío, dijo en voz baja, aunque Bilbo todavía lo escuchaba y lo miraba con simpatía. Todo irá bien, Aldril. Estoy seguro de que lo volverás a ver, dijo Bilbo con la esperanza de levantarle el ánimo a Aldril. Lo sé, respondió, apreciando el intento de Bilbo de animarlo. Sabía que Shadowstar estaría bien, pero aún así no podía evitar preocuparse por él. Dol Guldur. El aire de Dol Guldur estaba cargado de una energía inquietante, un zumbido de magia oscura que parecía impregnar cada rincón de la fortaleza. Las torres sombrías se alzaban amenazadoras contra el cielo gris, y la vegetación del bosque negro, envenenada por el poder oscuro, añadía un toque aún más siniestro. Azog, temido por los orcos, había llegado a la fortaleza después de un largo viaje. Unos meses atrás, su hijo le había mencionado que el amo lo había convocado, por lo que partió rápidamente, dejando en manos de su hijo la persecución de los enanos. A medida que se adentraba en las ruinas de Dol Guldur, Azog sintió la fuerte presencia de su amo. Observó atentamente la fortaleza, o mejor dicho, las ruinas de lo que alguna vez fue. La atmósfera era oscura y espeluznante, con árboles marchitos a lo largo de los senderos. Incluso para él, era un entorno aterrador, un testimonio del poder que su amo podía ejercer. Solo le tomó unos minutos llegar a una estructura circular, donde solo se podía ver oscuridad. En la cima, una sombra comenzó a formarse y Azog inmediatamente se arrodilló en señal de sumisión. La mera presencia de su amo lo llenó de un terror sin igual. La sombra negra lo miró como si no fuera más que un insignificante insecto, una herramienta para ser utilizada con fines propios. La sombra notó las heridas recientes en Azog y encontró rastros de esa magia élfica capaz de dañar a seres oscuros como él. Las heridas fueron causadas por la misma espada. Crecemos en número, crecemos en fuerza. Tú liderarás mi ejército, dijo una voz aterradora, cada palabra cargada de poder. La voz áspera haría temblar a cualquier ser a menos que tuviera una voluntad fuerte, por eso muchos hombres cayeron bajo su dominio, hombres de voluntad débil. Azog, todavía de rodillas, habló, intentando sonar lo más firme posible. No podía mostrar debilidad ante su amo. ¿Qué pasa con Escudo de Roble?, preguntó. Esto era algo que no se mostraba en la película, donde parecía que Azog desafiaba la autoridad de Sauron, lo que sería una gran estupidez, ya que era un ser inferior a Sauron. 4. La guerra se acerca. Su muerte llegará, respondió la voz, aún más siniestra que antes. Matad al semielfo. Su madre está lejos. No dejéis que su poder crezca. La voz se volvió aún más amenazadora. Si hubiera otro ser presente que pudiera resistir su poder oscuro, notarían el miedo en su voz. Ante la mención del semielfo, Azog se tocó instintivamente la cicatriz reciente y apretó el puño. ¿El hijo de ese elfo?, dijo, todavía con la cabeza agacha. Un sonido aterrador surgió de la sombra, claramente disgustada por la mención de esa mujer. Es débil. Debe morir antes de crecer. Azog sintió la inmensa malicia pero no podía entender por qué su amo se agitó tanto ante la mención de esa elfa. ¿Podría haber una historia que él no conocía? ¿Su amo también se había enfrentado a ella? Pero eso sería imposible. Así será, dijo Azog. Poco después, la sombra de Sauron se retiró a las profundidades, habiendo dado su orden y sin ver motivo alguno para seguir hablando con un ser inferior. Al ver que su amo se marchaba, Azog se levantó y salió de la estructura circular con pasos tranquilos. Afuera, los orcos lo esperaban. ¿Qué dijo el amo?, preguntó uno de los orcos, cabizbajo. Azog gruñó, molesto por la audacia del orco, pero aún así dio su orden. Ve, dile a Bolg que mate al semielfo que está con Escudo de Roble. Dicho esto, Azog se adentró más en la fortaleza. 2. Con Sauron. No lo demostró, pero una herida oculta comenzó a arder cuando aquel orco mencionó a aquella mujer. La herida apareció como una línea blanca atravesándole el pecho. Había pasado mucho tiempo desde que luchó contra aquella elfa. Solo hacía unos años que había recuperado su forma física, pero aquella herida infligida por aquella elfa había golpeado su propio ser. 3. Se suponía que esa maldita espada se había perdido, pero la herida de Azog fue causada por la misma espada que lo había herido, de ahí su miedo.
Rápidamente concluyó que el hijo de esa mujer había logrado obtener la espada que había buscado durante tanto tiempo. Afortunadamente, el semielfo todavía parecía débil, ya que su poder aún no parecía lo suficientemente fuerte como para cortar la esencia de aquellos a los que cortaba. Sinconarsil había herido su cuerpo físico, pero Anguirel había dañado su esencia. Era lógico que temiera más a esta espada. No se molestó en ir personalmente a matar al semielfo, creyendo que sería indigno de él luchar con seres inferiores. En su arrogancia, no se presentó para matar a Aldril. De lo contrario, habría descubierto que, al igual que Tindómiel, su hijo estaba bendecido por Barda, la bala a la que tanto temía a su amo Morgoth. Esta bendición le permitía luchar en igualdad de condiciones incluso con el anillo único puesto. A pesar de ello, Sauron había conseguido matar a Gil-galad e infligir una oscura herida a aquella mujer. Fue una pena que no lograra matar a aquella humana. De lo contrario, habría matado a 2 de los 3 que lo derrotaron. 2. Bosque Negro. ¿Aún la sigue viendo, no? Preguntó Taluen a Tauriel, quien asintió. En ese momento se encontraban en ese jardín donde una vez habían conversado. Últimamente, la reina la había estado llamando muy seguido, tal vez debido a lo sucedido con Legolas, pero recientemente le había estado hablando de ese sentimiento de amor. 5. Con un suspiro, la reina colocó suavemente su mano sobre la mejilla de Tauriel. Su belleza eclipsaba a cualquier rosa o flor que las rodeaba, y cada movimiento, por pequeño que fuera, se hacía con gran elegancia. ¿Quieres que haga algo al respecto, madre? Preguntó Tauriel. Taluen negó con la cabeza. No es necesario, hija, dijo mientras la miraba con cariño. En ese mismo momento, otro elfo se acercó y le habló con delicadeza. Mi reina, se ha visto a un grupo entrando al bosque. El rey busca a Lady Tauriel para que guíe y capture a esta gente. Un Taluen asintió y se volvió hacia Tauriel. Ve, hija, y ten mucho cuidado. Tauriel asintió rápidamente y se puso de pie. Lo haré, madre, dijo antes de abandonar rápidamente el jardín para dirigirse hacia su equipo. Era muy extraño que un grupo estuviera deambulando por el bosque. Mientras caminaba por los pasillos, sintió un nerviosismo inexplicable, tal vez era el destino o algo más, advirtiéndole que pronto se encontraría con esa persona destinada. 1. El grupo de enanos. Maldita sea, Bombur, ¿cómo puedes quedarte dormido en un momento como este? Gritó Aldril mientras sacaba el pesado cuerpo de Bombur del agua. Aquí está vuestro capítulo del día, compañeros orcos. 6. Por cierto, mi madre está viendo los anillos de poder, me senté a ver el episodio reciente y Dios mío. Galadriel besa a Elrond. Ja 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 ja. Celeborn ahora es un cornudo. Casi me muero de risa cuando vi esa escena jaja. 7. Punto de vista general, un rato antes de que el grupo entrara al bosque, 2 es hora de partir. Después de estas 3 semanas, hemos descansado más que suficiente, dijo Thorin después de terminar su desayuno. El equipo ya había descansado y recuperado todas sus energías, por lo que su estancia en la casa de Beorn pronto llegaría a su fin. Sí, vamos. Odio beber solo leche todos los días. Replicó Glóin con un gruñido y dando un golpe en la mesa. Como siempre, se quejaban cuando Beorn no estaba cerca, a pesar de haber pasado semanas con él y haber experimentado su hospitalidad, todavía le tenían un miedo persistente. 2. Yo también. Estoy harto de la leche, gritó Dwalin, golpeando la mesa con las palmas de las manos con tanta fuerza que derramó accidentalmente su jarra de leche. Esto hizo callar de inmediato a todos los enanos que habían empezado a ponerse alborotados. Maldita sea. Rápido, ayúdenme a limpiar esto. Instó Dwalin con fervor. Rápidamente agarró su camisa y comenzó a limpiar la leche derramada, pero cuando eso no fue suficiente, usó su barba en un intento burdo de absorber la leche. Al ver que nadie lo ayudaba, levantó la cabeza y gritó enojado. Ayúdenme, idiotas. 3. Jaja, ¿a quién llamas idiota? Glóin, que se estaba riendo burlonamente, detuvo su risa al oír la palabra idiota, sintiendo que iba dirigida a él, sobre todo porque estaba justo al lado de Dwalin. Al poco rato, empezaron a pelear, sin hacer caso de la leche que todavía estaba derramada sobre la mesa. Con un suspiro de impotencia, Gandalf golpeó con su bastón y la leche derramada desapareció al instante. Sin embargo, a Glóin y Dwalin no les importó. Siguieron discutiendo. ¡Qué fastidio!, dijo Gandalf, sacudiendo la cabeza. No importaba cuánto tiempo hubiera estado con ellos, siempre encontraban una forma de irritarlo. Tenía que reconocerles ese mérito. A lo largo de su larga vida, pocos habían logrado irritarlo tanto como estos enanos.
Podían jactarse de estar entre los pocos que habían logrado irritar a un mago, y mejor aún, a uno tan famoso como Gandalf. Tendrás que enseñarme ese hechizo de limpieza, dijo Aldril, siempre impresionado por la magia que Gandalf utilizaba de vez en cuando. Era muy práctica y también letal cuando era necesario. Además, el hechizo de limpieza de Gandalf era extremadamente útil para viajes largos, ya que también podía aplicarse a uno mismo, por eso Aldril nunca lo había visto bañarse y por eso Gandalf siempre tenía ese aroma a lavanda. Hubo una ocasión en que Aldril y los demás miembros de la compañía se estaban bañando en un río, y Kili le gritó a Gandalf para ver si quería unirse a ellos. Como era de esperar, Gandalf se negó. Fili, siendo el más desvergonzado, preguntó si Gandalf se bañaba alguna vez. Esta era una pregunta que todos se habían hecho, pero no habían preguntado por respeto. La única respuesta de Gandalf fue un bufido, seguido de un golpecito con su bastón, que dejó su cuerpo limpio al instante. Les dirigió una mirada burlona antes de tumbarse bajo un árbol y fumar su pipa. Eso los dejó sin palabras. Desde ese momento, Aldril había sido persistente en pedirle a Gandalf que le enseñara ese hechizo, pero Gandalf siempre encontraba la manera de retrasarlo, como hizo ahora. Cuando terminemos el viaje y tengamos tiempo, puedo enseñártelo, respondió. Esa magia es muy práctica. Ya me imagino lo rápido que sería limpiar mi casa, murmuró Bilbo. Al igual que Aldril, estaba muy intrigado por el hechizo de limpieza. Pero fue desafortunado cuando le preguntó a Gandalf si podía enseñarle, solo para recibir una respuesta negativa, ya que Gandalf mencionó que Bilbo no tenía la capacidad de realizar magia. Pronto, la pelea entre Dwalin y Glóin se intensificó hasta el punto en que involucraba a los otros enanos. Todos comenzaron rápidamente a insultarse entre sí, pero se detuvieron cuando Thorin, furioso, se puso de pie. Basta. Esto provocó de inmediato un silencio incómodo. Thorin, que no quería más interrupciones, se volvió hacia Gandalf, que seguía con la misma actitud indiferente mientras fumaba su pipa. Era verdaderamente raro no verlo fumar durante un día. Aldril siempre se preguntó si ser mago otorgaba inmunidad al cáncer de pulmón o, mejor dicho, si esas enfermedades existían siquiera en la Tierra Media. Gandalf, ¿cuánto tiempo nos llevará llegar al Bosque Negro? Preguntó, empezando a darse cuenta de que aquel mago era muy útil a la hora de tomar decisiones. Después de todo, Gandalf los había salvado de muchas situaciones, pero Thorin era demasiado orgulloso para decirlo en voz alta. Gandalf dio una calada a su pipa y pensó durante unos segundos. Aproximadamente medio mes o un mes a caballo. Necesitaremos reabastecernos. Solo tendremos que esperar a que Beorn regrese para pedirle ayuda. Muy bien, Aldril, reúne las cosas de todos. Será más útil si guardas la comida que el equipaje, dijo Thorin, volviéndose hacia Aldril, quien asintió perezosamente. No le importaba llevar el equipaje de los demás en su anillo. Después de todo, hacía el viaje más rápido y llegarían antes. Además, era una persona amable y solo se enojaba si alguien se aprovechaba de su amabilidad. Afortunadamente, los enanos no eran tan tontos como para hacer eso. Esto quedó en evidencia cuando Aldril pateó el trasero de Bombur después de que éste intentó tomar el anillo para agarrar algo de comida. El idiota apenas podía caminar después, pero afortunadamente, Gandalf lo ayudó a sanar más rápido. Desde entonces, los enanos se dieron cuenta de que debajo de la amable sonrisa de Aldril se escondía una bestia. Una hora después. Necesitamos comida seca, leche y agradeceríamos que nos proporcionaras algunos caballos, le dijo Gandalf a Beorn, quien asintió ante su petición. Muy bien, dame un momento. Los caballos están en el patio y en la casa hay monturas. Prepáralas mientras yo me encargo de la comida y la bebida, respondió. Dándose la vuelta, entró en su casa, encaminándose directamente hacia su almacén. Se sintió aliviado de que finalmente se fueran, esos malditos enanos comían como cerdos. Por suerte, era un cazador frecuente y tenía mucha comida almacenada. Ya lo habéis oído, id a buscar las sillas, dijo Gandalf mirando a los enanos y haciéndoles un gesto para que se dieran prisa. Por fin nos vamos de aquí. No pienso beber ni una maldita gota más de leche, murmuró Glóin en voz baja para que nadie lo oyera. Sin embargo, Aldril y Bilbo, que caminaban a su lado, lo oyeron y ambos soltaron una pequeña risita. ¿De qué te ríes?, espetó Glóin, alternando su mirada entre Aldril y Bilbo. No te lo tomes así, Glóin. Quizá la leche te ayude a crecer, bromeó Aldril, provocando la risa de los enanos que caminaban detrás de ellos. Oye Bilbo, eres el último que debería reír, eres más pequeño que nosotros.
Incapaz de responder a las burlas de Aldril, Gloin buscó a alguien con quien desahogar su frustración y encontró su objetivo cuando vio a Bilbo tapándose la boca para sofocar su risa. Soy un hobbit, es natural ser pequeño, respondió Bilbo sin inmutarse. Tal vez antes se hubiera quedado callado, pero ahora su carácter era más duro y no tenía miedo de responder a las burlas o insultos de los enanos. Esto fortaleció su amistad con ellos. Una hora después, los miembros de la expedición estaban listos para partir. Todos iban montados a caballo, que solo llevaban el equipaje de cada jinete. La comida había sido almacenada en el anillo mágico de Aldril, lo que permitía a los caballos viajar ligeros. También era sorprendente que, a pesar de su pequeño tamaño, Bilbo estuviera montado a caballo. Tal vez su nuevo coraje le hizo perder el miedo a montar a caballo, aunque eso no cambiaba el hecho de que su pequeña figura sobre un caballo era divertida de ver. A cierta distancia, Gandalf se despedía de Beorn y le agradecía su hospitalidad. Thorin estaba a su lado y también le expresó su gratitud en pocas palabras. Antes de entrar en el bosque negro, liberad a los caballos. Son listos y volverán a mi casa, dijo Beorn apoyando el hacha sobre su hombro, dándole un aspecto muy imponente, al menos eso fue lo que pensaron los enanos. Por supuesto, le agradecemos su ayuda, respondió Gandalf con una sonrisa amistosa. Estaba sinceramente agradecido por la hospitalidad y tuvo que reconsiderar su percepción de Beorn, quien era muy hospitalario en su forma humana. Mientras Aldril esperaba, notó un extraño tipo de murciélago a lo lejos. Rápidamente enfocó su vista. Su peculiar apariencia lo convertía en una criatura espantosa. Su piel oscura y la membrana de sus alas eran verdaderamente repulsivas. Recordó haber visto algo parecido en la película. «Nos están observando», murmuró. No fue el único que se dio cuenta. Gandalf también levantó la vista como si percibiera algo, y su rostro se arrugó de preocupación. Beorn, que estaba de pie junto a él, también miró a lo lejos y vio a la horrible criatura con el rabillo del ojo. «Me temo que te están observando. Será mejor que te vayas», dijo Beorn, despidiéndose de Gandalf y Thorin, quienes inmediatamente se marcharon para unirse al grupo. «Debemos darnos prisa», dijo Gandalf. «Aldril, ¿crees que podrás derribarlo?». Ante su pregunta, Aldril sonrió y tensó su arco. «Si me das una mano, la distancia no será un problema». Con una sonrisa, Gandalf colocó su bastón contra la flecha que Aldril había colocado en su arco. Al instante, una luz azulada iluminó la flecha, sorprendiendo a todos los presentes. Aldril, por su parte, centró su vista y tensó la cuerda. ¡Mierda! La flecha voló sin interrupción por el viento, acelerando rápidamente como un depredador que persigue a su presa. En cuestión de segundos, la flecha atravesó el cuerpo de la criatura, lo que le hizo soltar un chillido antes de caer muerta. «Muy bien», asintió Aldril satisfecho, mirando a Gandalf con una sonrisa. «Formamos un buen equipo». Sus palabras hicieron que Gandalf sacudiera la cabeza divertido. Hacía mucho tiempo que no tenía un compañero con el que se complementase tan bien. Sin duda, este joven le había traído muchas sorpresas. Todos los demás permanecieron en silencio ante la acción, hasta que Kili los interrumpió con un grito de sorpresa. «¡Maldita sea! ¿Cómo lo hiciste?» «Gandalf, la próxima vez me toca a mí». Como un niño pequeño cabalgó junto a Gandalf e insistió una y otra vez. Gandalf por su parte solo pudo suspirar. «Sí, será mejor que nos vayamos. Esto nos dará unas cuantas semanas de ventaja», dijo con un gesto de la mano. Todos se recuperaron rápidamente de su sorpresa y, con expresiones serias, asintieron en señal de acuerdo. No hacía falta ninguna explicación, todos sospechaban que esa criatura estaba relacionada con los orcos, por lo que era prudente marcharse antes de que se notara su ausencia. Con una orden, sus caballos avanzaron a paso rápido, poniendo gradualmente más distancia entre ellos y la casa de Beorn. Beorn, todavía mirando el lugar donde Aldril había disparado su flecha, murmuró para sí mismo. «Mis instintos estaban en lo cierto, esos dos son demasiado peligrosos», antes de sacudirse su aturdimiento y regresar al interior. 3.1. Aquí tenéis vuestro capítulo, sucios orcos. Quizá esta noche suba el segundo capítulo ya que este es muy corto, depende de cómo os comportéis. 6.